Hebreos 5, 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hubo una vez un gran rey que poseía un hermoso reino. Tenía fama de conquistar naciones. Tenía fama de que su reino era deleitoso, que era un rey amable, tierno con sus súbditos. Y un día, varios hombres de otras naciones decidieron viajar hacia este hermoso reinado con el propósito de generar una alianza con él, con el propósito de generar una íntima alianza, una amistad con él, ya que ellos sabían que les era conveniente tener a este rey como amigo y no como enemigo. Se hicieron los preparativos y estos hombres viajaron de sus diferentes lugares para poder hacer amistad con este rey, por cuán grande fama tenía. Pero los hombres llegaron al reinado y el rey fueron a buscarlo al trono y no estaba en el trono. Y preguntaban: ¿sabe dónde está el rey? Y contestaban las mujeres y los criados: seguramente puede estar dando de comer a los animales. Y eso los turbó. ¿Un rey dando de comer a los animales? Bueno, fueron a donde estaba el ganado, la granja, y preguntaron al hombre que estaba encargado ahí: ¿ha visto usted al gran rey? No, de seguro debe estar entrenando con los peones, con los caballeros ahí, sudando un poco y entrenando sus tácticas. ¿El rey entrenando para pelear? ¿Estás diciendo que él no es el que se queda en el castillo? De repente salieron hacia las puertas y venían que el rey caminaba lento, lastimado, mugroso, herido. Y le preguntaban al gran rey: ¿pero cómo es esto posible, gran rey? Nosotros hemos viajado porque hemos escuchado de su gloria. Hemos escuchado de su gran fama, de su poderío. Pero usted se comporta y ahora luce como un siervo, como un mismísimo siervo. Nosotros nos vamos. Un rey que es siervo no es digno de nuestra alianza. Y el rey, después de escuchar toda esta palabrería,
se toma el tiempo y empieza a explicar por qué esta tarde luce como luce. Mis hermanos, Hebreos 7 al 10 funciona de forma semejante a las palabras que el rey va a dar de por qué su atuendo es tal. Y es que nosotros recordamos que el apóstol en el capítulo 1 puso en nosotros una imagen muy elevada de quién es Jesús, ¿no es verdad? Regresen a Hebreos capítulo 1 conmigo por un momento. Solo para repasar algo de lo que se nos ha dicho que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, en el versículo 2 leemos que Él es Hijo, por quien ha hablado el Padre. Al versículo 2 dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Que el versículo 3, que Él es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que está sentado a la majestad de Dios en las alturas, que es superior a los ángeles, que de Él se ha dicho, mi Hijo eterno eres tú, según el versículo 5, que los ángeles son sus siervos y sus ángeles son llamados a adorarle, que Jesús es el que ha tenido un trono por los siglos y por los siglos, que Él fundó la tierra, que sus años no pasan, que Él tiene poder absoluto. Ahora, mantengan todo eso en su mente, de la grandeza, de la excelencia de quién es Jesús. Ahora regresen al capítulo 5, versículo 7 conmigo y veamos qué dice ahora de Él. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el gran Jesús, del que me has hablado en el capítulo 1, que tiene poderío, que tiene dominio, se encontraba clamando y rogando por ser librado de la muerte? ¿Me vas a decir que este Jesús del capítulo 1 es el mismo Jesús del capítulo 5, versículo 7? ¿Me vas a decir que el gran rey vistió harapos, tuvo heridas, se lastimó sus manos, lastimó su cuerpo? Hermanos, el versículo 8 justamente cumple esa función. Déjenme explicar, dice el apóstol. Déjenme explicar por qué Jesús, aunque era hijo, ¿pueden ver el versículo 8 conmigo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El autor de Hebreos entiende, mis hermanos, entiende como quizá nuestras mentes ahora mismo y los receptores originales de la carta, los que escribió el apóstol, entiende que hay un shock en nuestra mente. ¿Cuál es el shock de nuestra mente? Que el gran glorioso Jesús del que se nos ha hablado, ahora se nos dice que está derramando su alma para pedir ayuda y auxilio al que podía librar su alma de la muerte.
¿Y cómo reconciliamos eso? Por eso él empieza el versículo 8 así. Y aunque era hijo, es que está diciendo como, miren, es que aunque Jesús es el Hijo eterno, Él se tuvo que humillar por un propósito. Y aunque era hijo, esto debe ser claro a todos nosotros. Jesús no comenzó a ser hijo eterno en el tiempo. Eso es hasta contradictorio. Por eso dice, ya era hijo. Por eso Juan 3:16 puede decir que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Ya era su Hijo, eternamente lo ha sido. Juan capítulo 1 dice que es el Hijo eterno que siempre ha estado en el seno del Padre. Pero aunque es Hijo eterno y no comenzó a ser, y por lo tanto, mis hermanos, Jesús es hijo de otra categoría. Miren, en la humanidad ha habido diferentes tipos de hijos. Ha habido hijos que han traído vergüenza a los padres, dolores de cabeza, angustias, tristezas. ¿No lo vimos hoy con Absalón? Pero ha habido hijos que han traído honra a los padres, que han traído gozo y alegría a los padres. Bueno, de entre los que han traído alegría, hay unos que han traído muchísima alegría. Déjenme decirlo así, han sido los mejores hijos. Bueno, Jesús no está en la más alta categoría, ni es el más grande de los mejores hijos. Mis hermanos, Jesús es otro tipo de hijo. Es hijo de otra naturaleza. Él es hijo en el sentido que Él es Dios, que eternamente procede del Padre. Bueno, esto por lo tanto, hermanos, le da otra categoría. Hermanos, en Dios no cabe la palabra sufrimiento. En Dios no cabe la palabra dolor. En Dios no cabe la palabra vergüenza. Pero el autor está diciendo, yo les estoy confirmando que Jesús es el Hijo eterno encarnado. Y aunque era ese Hijo glorioso, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La pregunta entonces se vuelve, ¿qué significa que Jesús aprendió obediencia y para qué la aprendió? ¿Por qué Jesús aprendió obediencia y para qué la aprendió? El texto es claro, ¿no? Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que padeció? Su sufrimiento, toda su vida de sufrimiento y finalmente el Calvario. Bueno, eso que padeció lo llevó a aprender obediencia. ¿A qué se refiere aquí la obediencia? La obediencia se refiere a dos cosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo obedeció en primer lugar la ley general de Dios, o sea, cada mandamiento. La Biblia dice, no matarás. La Biblia dice, no adulterarás. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él guardó todos esos mandamientos perfectamente. Su corazón estaba inclinado a eso porque Él era el santo, el justo. Pero Jesús tuvo que obedecer otro tipo de mandamientos que justamente al
obedecerlos es que aprendió la obediencia. Y ahorita vamos a entender un poco más qué significa tal cual aprender. Pero veamos a qué mandamiento me estoy refiriendo. Abran sus Biblias brevemente en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 14 al versículo 18. Juan 10, 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuchen, este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no solo tuvo que guardar la ley moral de Dios de una manera perfecta, tuvo que cumplir mandamientos específicos que el Padre le dio, cómo dar su vida por sus ovejas. Eso, el practicar eso, el efectuar eso, es lo que le llevó a aprender la obediencia. Ahora, déjenme dar algunos ejemplos para especificar a qué se refiere con que Jesús aprendió obediencia. Porque, mis hermanos, nosotros aprendemos obediencia de ciertas maneras que no deben ser igualadas a la forma en la que Jesús aprendió obediencia. Déjenme darles algunos ejemplos y esto nos ayudará a fijar nuestro entendimiento bien de cómo es que Jesús aprendió la obediencia. Miren, nosotros vamos por nuestro caminar cristiano y solemos cometer malas decisiones. No nos espantamos de esto, es la realidad. Tomamos malas decisiones, quizá en este trabajo, quizá en la renta de cierta casa, quizá en haber comprado cierto artefacto para la casa misma. Hay diferentes maneras en las que cometemos errores, pero a veces estos son más que errores y son en contra de la ley de Dios. Y entonces David cometió adulterio. Y entonces sus hijos se rebelaron contra él y David tuvo que aprender lo que significa la pureza sexual por medio de llevar las consecuencias de sus malas decisiones. Y cuando eso pasa, mis hermanos, solemos llamarlas pruebas, pero no son realmente pruebas, son consecuencias. Son consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Y entonces después, a través de las consecuencias, nuevamente, aunque está esa oferta, como ya tuve que llevar las consecuencias de eso, ahora he aprendido a abstenerme. Y así nosotros vamos aprendiendo en la vida cristiana. Así Jesús no aprendió, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y nunca llevó consecuencias de su pecado porque simplemente no tuvo pecado. Hay otra forma en la que nosotros aprendemos y es a través de lágrimas. Hay veces que vamos caminando en nuestra vida cristiana y quizá el Señor no permite que las consecuencias de nuestros pecados y malas decisiones fluyan, sino simplemente Él nos convence de nuestro pecado. Y sabe amargo, hermanos. Y duele. Y nos contristamos. Y entonces ese pecado nos hace aprender la obediencia y decimos: Señor, no volveré a caer. Perdóname. Ahora entiendo que debo obedecerte. Jesús así tampoco aprendió la obediencia. Miren, pero hay ciertas personas en la Biblia que nos pueden ayudar a entender un poco mejor cómo es que Jesús sí aprendió la obediencia. Pongan, por ejemplo, en su mente a Abraham. Aunque es difícil, ningún ejemplo es perfecto, pero utilicémoslo brevemente.
Dios le dice que sacrifique a su hijo. Esa fue una prueba. El hijo no hizo nada malo. Va a sacrificar a su hijo. Y en ese acto, en ese acto de obediencia, él tiene que someter sus deseos, sus propios intereses y hacerlo todo para someterse a la voz de su Señor. Hermanos, eso podríamos decir, fue una prueba. Fue una prueba. O piensen, por ejemplo, en Job. Lo que experimentó Job fue una prueba. Job no había sido descubierto en algún pecado. Job no se había revelado ante el Señor. No era, por ejemplo, lo que estaba pasando Lot. Lot no podía decir, ay, pobre de mí, estoy sufriendo una prueba. No, mi amigo, estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones. No, Job fue puesto en tal punto en donde fue tentado a abandonar al Señor, como dijo su esposa, maldice a Dios y muérete. Fue tentado a maldecir, pero él aprendió la obediencia a través de ese sufrimiento. Bueno, mis hermanos, así es como Jesús aprendió la obediencia. Déjenme ser claro aquí, por cuestiones de precisión en estos temas que son tan agudos, que son tan delicados. Jesús no obedeció para que él fuera un hijo obediente. Él ya era obediente. Nuestros hijos no nacen obedientes y no me dirán que soy mentiroso, ¿verdad? ¿O sí le salió a algunos un hijo obediente? Bueno, regularmente no nos salen obedientes. Pero Jesús, mis hermanos, al ser libre de pecado, él nació como hijo obediente. Él ya tenía esa inclinación. Él no aprendió la obediencia para saber lo que es un hijo obediente. Nuestros hijos sí lo tienen que experimentar. Tienen que aprender la obediencia para entonces llamarlos hijos obedientes. Hermanos, Jesús, mientras vivía, estaba obedeciendo en todo momento al Padre. Pero, ¿a qué se refiere entonces el texto cuando dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia? Me gusta cómo lo explica un puritano. Y con esta ilustración me quedo para pasar a mi siguiente punto. Dice, puede haber un hombre que es experto en conocer los componentes de lo que es la miel, de qué está compuesta la miel, cómo luce, cuál es su color, cómo luce cuando es más pura, cómo luce cuando ya está más filtrada, cuando está más contaminada ya. Pero hay una gran diferencia en cuanto a lo que lo conoce y ahora la prueba, ahora sabe. Antes sabía que era la miel, ahora, y esto no se puede hacer más que viendo mi cara, ¿sí? Ya sabía, pero ahora sabe que es la miel. Ahora sabe lo que se siente, cómo se gusta esa miel. Bueno, Jesús, aunque siempre fue el hijo obediente, a través de lo que padeció, experimentó la obediencia al someterse completamente a la voluntad del Padre. Y así Jesús es que fue llamado hijo plenamente, finalizadamente obediente. Siempre fue hijo obediente, pero al pasar por el camino del sufrimiento, él supo lo que era la obediencia en carne propia. Mis hermanos, es por eso que Jesús es la fuente para sostenernos en las pruebas difíciles que el Señor pone en nuestro caminar.
Yo sé que a algunos de ustedes el Señor les ha puesto en pruebas difíciles. Algunas hermanas en situaciones difíciles en el hogar. Algunos hermanos lo mismo. En el trabajo, en la enfermedad, angustias. Y son tentados a decir, voy a salir por el camino de la desobediencia, que es más fácil. Voy a negar a Dios, que en esto es más fácil. Voy a olvidarme de mi Salvador, que en esto es más fácil. Pero no somos animados a imitar a nuestro Señor Jesucristo, que fue, mis hermanos, por lo que padeció, que Él pudo experimentar, aplicar, demostrar lo que es la obediencia. Y hermano, Él lo tuvo que hacer aferrándose Él solo, sin amigos, sin compañeros, derramándose ante el Padre. Mis hermanos, y tú, por la participación espiritual en Cristo, por la comunión espiritual con Cristo, por la recepción de su palabra, por la participación de la Santa Cena, puedes ser fortalecido para obtener de esa misma gracia, de ese mismo poder que tuvo Jesucristo para pasar las pruebas cuando estas son difíciles, cuando estas son cansadas. Porque Él fue fortalecido en el día de la aflicción. Y mi hermano, si tú estás en Cristo y ya no eres enemigo de Dios, puedes acercarte a Él y pedir gracia, y pedir sostén, y pedir ayuda, y pedir auxilio. Yo sé, hermanos, que hay veces en nuestro caminar, en nuestras dificultades, donde queremos gritar, ya no puedo, quiero huir. ¿No hemos dicho algunas veces, Señor, ya ven, o llévame? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho, hermanos? Pero este es el camino por el que aprendemos la obediencia. Pero mis amados hermanos, no somos abandonados en esto, sino recibimos su gracia. Recibimos su gracia para poder ser sustentados hasta el final. Ya vimos qué significa que aprendió la obediencia. Mis hermanos, Jesús, al estar en la carne, se sometió al Padre en todas las cosas, y por el sufrimiento experimentó lo que fue ser un hijo obediente. Ahora la pregunta clave es, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 9, léanlo conmigo. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Perfeccionado. Dice que vino para ser perfeccionado. ¿Perfeccionado para qué? Para ser un gran sumo sacerdote. Miren, hermanos, si ustedes quieren solamente la respuesta, ¿para qué Jesús padeció para convertirse en un hijo obediente? ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Para poder ser sumo sacerdote. Pero tenemos que detenernos un poco más, porque dice que este sufrimiento que lo llevó a la obediencia, lo perfeccionó. ¿Y no nos pone nerviosas esas palabras? Muchas veces. Perfeccionó a Jesús. ¿Cómo que Jesús fue perfeccionado? Nuevamente, las distinciones son importantes. Yo sé, mis hermanos, que a veces la teología es un poco difícil, pero una iglesia sin teología está condenada al error. Y por eso, distingamos cómo Dios
Dios no puede ser perfeccionado. Déjenme decirlo así para traer un poco de shock. Dios no puede ser mejor de lo que ya es. Y eso no es algo malo en Dios, eso es porque es perfecto. Mira, es algo bueno que nosotros podamos ser mejores, ¿no es cierto? Muy bueno, diría la esposa, sí, ojalá que el esposo pueda ser mejor. Amén. Pero es bueno para nosotros ser mejores porque al no ser seres perfectos, podemos ser perfeccionados. Pero Dios, si es el ser perfecto, no puede mejorar. Jesucristo, en cuanto a que es verbo eterno, no puede ser perfeccionado. No puede crecer en nada, no puede madurar en nada, no puede ser perfeccionado en nada, porque sencillamente es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, igual a Él en todas las cosas. Pero, en cuanto a que es Mesías, verdadero hombre, sí, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, fue completado, fue perfeccionado a través de padecer y obedecer. Déjenme poner esto así, quizá un poco más sencillo, o quizá no, pero de todos modos déjenme hacerlo. Hermanos, vean que el simple hecho de decir que Jesús obedeció no es posible si no es hombre. Jesús, al ser verbo, como Dios, no puede obedecer al Padre. Si Jesús como meramente Dios no puede obedecer. ¿Por qué? Porque en la divinidad hay solo una voluntad. Hay un Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y aunque son tres personas distintas la una de la otra, al gozar de una sola esencia, no puede haber diferentes voluntades y obediencia. Vean esto, hermanos. Pudo obedecer porque fue hombre. De la misma manera, pudo ser perfeccionado porque fue hombre. De otra manera hubiera sido imposible. ¿Perfeccionado en qué sentido? Mis hermanos, el día que el sumo sacerdote llevaba al cordero para el sacrificio, en ese sentido el sacerdote se perfeccionaba. ¿Por qué? Vean toda la tipología, todas las sombras que había en el sacerdote. El sacerdote llevaba un cordero por causa de sus pecados, ¿verdad? Tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo. Pero Jesús demostró ser hijo obediente. Y como hijo obediente, en su perfecta obediencia, se consagró como el sacerdote perfecto. Ellos necesitan otro cordero. Yo soy el sacerdote perfecto. Yo he demostrado que soy el hijo obediente del Padre. Miren esto, hermanos. Adán era el hijo de Dios. Fue una criatura de Dios que Dios le puso en el jardín para que obedeciera y pasara la prueba, pero Adán falló demostrando ser hijo infiel. Pero Jesús, en su obediencia, fue perfeccionado, fue completado como sacerdote porque se demostró, se selló. Este es el hijo obediente. Este es el hijo que no tiene error. El sacerdote llevaba al cordero para sacrificarlo por sus pecados, pero mis hermanos, el cordero era también un símbolo de Jesús, como aquel cordero obediente que daba su vida por las ovejas. A través del sufrimiento, a través del Calvario,
A través de obedecer al Padre es que Jesús se convirtió en ese sacerdote que dispensa salvación a los pecadores. Por medio de la obediencia confirmó: yo soy el hijo legítimo. Yo soy el sacerdote adecuado. Yo soy el perfecto sacerdote. Pero a través de su obediencia también se volvió en la fuente de salvación. Por su obediencia, Él dispensa, Él ahora puede dar, Él ahora puede proveer salvación a los pecadores. Véanlo conmigo, quiero que lo vean en el texto. Dice: y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado a través de esa obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Quedémonos, en un momento veamos para los que le obedecen. Quedémonos por este momento en: vino a ser autor de eterna salvación. Jesucristo tuvo que ser hijo obediente para dispensar salvación. Concluyamos, porque sé que este calor los está matando. Yo puedo seguir otra media hora si quieren, pero ustedes no. Es que yo tengo ventilador aquí propio, ¿sí? Por eso. Concluyamos regresando a la historia. Llega el rey sucio, herido, lastimado, y allí están los altaneros de las otras naciones. ¿Por qué estás así? No eres digno de confianza, no eres digno de nuestra atención, eres una farsa. Él simplemente dice: mis queridos visitantes, la razón por la que yo paso de mi tiempo en el granero y con el ganado es para sustentar a mi pueblo. La razón por la que tengo que entrenar con esos hombres sudorosos es para prepararme para ser un guerrero. Y de hecho, las heridas que hoy ven en mi cuerpo, la mugre que hoy ven en mi rostro, tienen como causa que he estado defendiendo a mi pueblo por días, luchando hasta el cansancio para vencer a los enemigos. Mi humillación se debe a mi pueblo. Mis hermanos, esa es la respuesta del apóstol aquí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Amada iglesia, no es por nada que el Señor en su providencia ha orquestado Samuel 15 y ahora Hebreos 5 con el mismo tema. Recordarnos, amada iglesia, la humillación de Jesús. Recordarnos su gran humillación por nosotros los pecadores. Mis hermanos, que sus corazones sean llenos de gratitud por este Salvador, por el Dios que se hizo hombre para padecer la obediencia, para sufrir la cruz, para pasar cruentamente el castigo, solo para darnos vida. Mis hermanos, que nuestros corazones se llenen de gratitud, de agradecimiento, y que nuestras bocas canten con entendimiento entonces, pero también que nuestras vidas estén rendidas a Él. Ofrezcamos la obediencia como adoración. Ofrezcamos la obediencia como un acto de alabanza.
Mi hermano, cualquier prueba que estés sufriendo, cualquier tribulación, que puedas mantenerte firme a la luz de la obra de tu Salvador. Y mis hermanos, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y que en la iglesia gobierne y domine el amor unos a otros, el estimar a los otros mayores que a nosotros. A la luz de esta humillación, ¿qué no deberíamos hacer, mis hermanos, por nuestros hermanos? Pero déjenme ir un poco más allá. ¿Qué no deberíamos hacer por salvar a otros? Por ir por otros. Nos da temor pasar vergüenza. Participemos de las humillaciones de Cristo predicando el Evangelio. Él se humilló para dar salvación. Amados hermanos, y tendrá que ser el mismo camino si queremos traer más al Señor Jesucristo. Iglesia, da gracias a Dios por tu Salvador. Honra a Cristo por su gran humillación. ¿Pueden imaginar cómo habrá quedado la mente de los hebreos después de escuchar esto? Ellos habían considerado abandonar a Jesús. Ellos habían considerado ya no seguir en el camino de Jesús, porque parecía tan grande, pero se humilló tanto y ahora ellos estaban siendo humillados, padeciendo pruebas, que dijeron, nos iba mejor antes. Seguramente Él no tiene poder, seguramente Él no es el Mesías. No, la iglesia tuvo que entender a la luz de esto: perdóname, querido Salvador, porque siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, te humillaste de tal manera solo para darme salvación. Ahora puede ser dulce mi prueba, ahora pueden ser dulces mis lágrimas, porque sé que es el camino que Él siguió y en el cual Él me sostendrá hasta el final. Mi hermano, Él te sostendrá hasta el final. Amigo, ¿creerás en este Salvador que se despojó para salvar a los pecadores? Cree en el Señor Jesucristo, gózate en su amor y Él no te rechazará. Por más que seas vil pecador, Él vino a salvar pecadores.